Bueno, vamos a comenzar. Eh, Comienzo saludando, agradeciendo a la Comisión Directiva de Apola Internacional por brindar el espacio para que haga esta presentación. A los presentes ahora y los que estén luego, en caso de que sea revisada, consultada esta presentación. Y gracias a Julián que posibilita que estemos comunicados. Como ha sido habitual hasta ahora, voy a continuar con un Power y leyendo algo que preparé. La idea fundamental es la apoyatura para que puedan, aquellos que se interesen por los temas de Lacan, puedan pasar por el Power y además de escuchar lo que de alguna manera preparo escribiendo para, en ese sincretismo que exige la cantidad de textos que uno aborda más las matemáticas que uno atraviesa, pueda ser audible para ustedes, quienes escuchan. El uno al que me refiero surge como cuestión, antes de empezar a leer, por esto de que en algún momento, hace algunos años, comencé a interrogarme respecto de qué es lo que nos pasa, perdón, ¿dónde es que se complica, podría decir, esto de trabajar tantos psicoanalistas, por lo menos desde el 80 si quieren, pero desde antes también, en el psicoanálisis de Lacan en el que no nos podemos poner de acuerdo, sí en distintas sociedades como en esta, de alguna manera, en algunos conceptos mínimos, pero hay algo que se nos escapa. Y bueno, más, esto van a poder integrarlo a, a las presentaciones anteriores, pero lo que se nos escapa está en la línea de horizonte, me parece, que tiene que ver con el síntoma, porque únicamente asociamos el síntoma a la enfermedad. Cuando, y quiero insistir, es la línea de horizonte en la que es posible, en esa que todos conocemos bien, en ese anudamiento borromeo, en el que se produce una articulación específica entre el registro simbólico y el registro real, como consecuencia de lo que ocurre en lo inconsciente. Por eso yo sitúo, creo que fue en la primera presentación, palabra objeto matemático, ejemplifico con alguien viendo en la orilla, en el horizonte el sol, ¿sí? Y trato de situar en esa línea de horizonte, poco después, perdón, por debajo de la línea de horizonte, lo que sería la fórmula del fantasma, pero poco después el síntoma, que es ahí donde se podría expresar la operatoria de cálculo de la metáfora paterna, sí, para que uno no crea que siempre ve lo que ve, ¿sí? Porque lo que trato de establecer es la diferencia entre, voy a exagerar, la alucinación de la psicosis con el alcance, la conclusión del pensamiento. Que Lacan nos recuerda que tenemos que tener cuidado porque el resultado de las cogitaciones cartesianas, ¿sí? La conclusión última, no notamos que se nos vuelve como certeza. Y la idea es poder, en todo caso, darle que no pierda movimiento esa conclusión. Y pongo que es nada, no sé si notan en el dibujito, creo que se ve, que de un lado está negro sólido y del otro lado la idea que esté transparente, ¿no? Pero bueno, está blanco o más o menos gris, ¿sí? Porque ahí quiero tratar de poner, imagínense el mito de Narciso, ¿no? O el narcisismo freudiano, en la que uno se ve reflejado en en el agua o si quieren en un espejo, y uno ve de la cara de uno lo que está delante del uno, pero uno no ve lo que está en la espalda, como en el sol, cuando lo vemos en el horizonte. Uno ve el sol que ve, pero lo que está detrás no lo ve, ¿sí? Entonces quiero trazar que justamente lo que hay atrás, por suerte, perdón, no en la psicosis, no hay nada.
Y además hay una diferencia temporal. Por ejemplo, si lo asocian con el sol que llega al horizonte, que vemos en nuestros ojos, es de 8 minutos, 29, 30 segundos después de que se produjo. La luna que vemos es 29 segundos después de que se produjo para que la veamos. Bueno, con las palabras pasa algo similar. Por eso es una cuestión de tiempos eh, el uso de las palabras. Y lo que quiero mostrar es que cualquier palabra que usemos, padre, madre, hola, qué tal, la que sea, viene con una dilación temporal que nos deja ver lo que está por delante, pero no nos deja ver lo que está por detrás. Comienzo a leer entonces. Perdón. Este es el menú, no sé si alcanzan a verlo. Muro del lenguaje, puse intro como semifallo. Semifallo para darle idea del uno. Después van a ver que lo menciono. Una de las traducciones de Singleton en inglés, que es lo que usa el Lacan, es semifallo, para dar cuenta de esta espalda del uno. Es decir, de lo que cuando miramos en el espejo vemos nuestra cara, pero no vemos lo que está detrás, para decirlo de alguna manera. En las palabras lo mismo, vemos lo que la palabra nos devuelve, pero no lo que está detrás. Lo que está detrás se llama elemento extravagante, por eso ahí pongo en el menú elemento extravagante. Después introduzco un poquito la línea de tiempo para ver si podemos empezar a ablandar qué serían los tiempos por fuera de la línea de tiempo lineal, valga la redundancia. Y después lo pongo el uno en banda, digo ahí, para situarlo en la banda de medios. Muro del lenguaje, acá viene, bueno, acá le puse el inicio, pero les leo, en realidad lo voy a leer de acá, ¿no? Quiero comenzar señalando algo que a menudo pasamos por alto. Uno de los grandes problemas de la educación, no sé si leen papers, perdón, o por lo menos los abstracts, para ver las preocupaciones que hay en generales, se producen entre 10.000 y 30.000 por día, para ver dónde están las repeticiones y para ver cómo se puede diagnosticar eso de alguna manera y qué nos pasa a nosotros los psicoanalistas con el progreso de la ciencia, ¿no? Que en algún momento se dio alguna discusión con Marcela, que no está con nosotros ya, ¿no? No recuerdo bien el apellido, Diodati creo que es, por esto de la genética y la epigenética que produce efectos, y antes de esos efectos hay unos afectos que asocio con los afectos de de Lacan. Entonces traigo las preocupaciones que hay hoy de hace algunos años por la inteligencia artificial, ¿no? Uno de los grandes problemas de la educación también en la universidad es que seguimos pensando con categorías de otra época. Pensamos todavía como filósofos clásicos para hacer ciencia, cuando el conocimiento hace más de un siglo tomó otro rumbo. La filosofía nos enseñó que cuando vemos un objeto, una botella por ejemplo, lo vemos siempre de manera parcial. A partir de ese recorte, la tarea del pensamiento consiste en completar lo que falta con métodos inferenciales: deducción, inducción, abducción, analogía. Conocer sería, en ese modelo, llenar huecos en la percepción, que de alguna manera lo trabaja Alfredo respecto de Freud, ¿no? Hace algunos años ya que lo trabajó Alfredo. Ese esquema fue válido durante siglos. Incluso hoy la educación sigue enseñando como si el estudiante debiera partir de lo incompleto para reconstruir un objeto que ya está ahí esperándolo. Sin embargo, la física moderna cambió radicalmente ese horizonte. Motivación de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, para homenajearlo este 2025 en el centenario de la mecánica cuántica. Desde Planck, sabemos que lo decisivo no es lo que el ojo no alcanza a ver, sino que vemos con conceptos. Y ahí aparece un problema. Cada concepto, como la palabra botella, fija de antemano un objeto supuesto. En ese marco, el conocimiento parece reducirse a una cuestión de nombrar y pensar. Además, se sobrevaloran las publicaciones de libros repletos de palabras que nombran, que yo voy a situar como que van al muro del lenguaje, según Lacan. La física del siglo XX rompe con ese límite. No se trata de nombrar o de pensar, sino de operar. Alfredo también lo plantea, cómo toman valor en covarianza o covariancia los elementos de un conjunto
en términos operativos. Y para, Alfredo Eilestein, perdón, no dije el apellido en ningún momento, por si lo ve alguien que no sabe quién es Alfredo. Y para eso recurre a formalizaciones operativas, lenguajes formales como el matemático, que no describen simplemente lo que está ahí, sino que permiten calcular. Y es el cálculo el que hace surgir aquello que después reconocemos como objeto de conocimiento. Por eso la insistencia de Lacan con la perdón, con la metáfora paterna, pero desde la fórmula del fantasma. Aquí está la diferencia clave que quiero subrayar. La filosofía y ciencia clásica avanzaban formulando mejores preguntas para obtener mejores respuestas. La física contemporánea progresa construyendo formalismos que permiten calcular, perdón, serían formalismos operativos. No es la calidad de la pregunta lo que abre lo nuevo, sino la potencia del cálculo que se proponga. La educación, en cambio, sigue anclada en el modelo antiguo. Le pide al estudiante que complete lo incompleto en lugar de enseñarle a calcular desde los lenguajes formales que hoy constituyen el conocimiento. Por eso muchos estudiantes sienten que lo que aprenden en la universidad no conecta con la ciencia contemporánea. Y no se trata de falta de motivación, es un desfase estructural entre cómo enseñamos y cómo se produce realmente el saber hoy. En este centenario de la cuántica que celebra la ONU, el desafío es evidente. Si queremos una educación a la altura de nuestro tiempo, tenemos que dejar de pensar como filósofos y pasar a hacer ciencia desde la lógica de las formalizaciones operativas. Tal vez Lacan, con sus matemas, haya trabajado para que los psicoanalistas podamos estar a la altura de la celebración. Con la formalización algebraica de su interpretación, sustituye la percepción del pensamiento con la misma formalización en operaciones que ejerce lo que propone desde su metáfora paterna. Porque Lacan y el psicoanálisis, aunque nacieron el siglo pasado, son de nuestro siglo, igual que la física que hoy celebramos con su centenario. Ahora seguimos con este uno es nada. Esta slide dice, el título obedece a la secuencia del ser, ¿no? El es, eh, que Lacan nombra como sujeto, como ese en francés. El título obedece a la secuencia del ser con la pretensión de proporcionarle a la comunidad psicoanalítica alguna precisión respecto del inconsciente de Lacan, porque considero que estamos en una época en la que es necesario hacernos cargo de ella, de la precisión y de la época, a través de él, el inconsciente de Lacan. Requiere de rigurosidad técnica. Para alcanzarla, la pondré en juego en esta presentación para definir al inconsciente utilizando los matemas. Algo distintivo en los psicoanalistas, también de esta sociedad en la que participo, es que señalamos siempre lo siguiente. No hay individuo, no hay yo, es en inmixción, por eso no hay responsabilidad subjetiva. Hallamos que el paciente no es el sujeto de Lacan y tampoco es el sujeto el psicoanalista, por oposición a individuo o individuos, para que éste no sustituya a aquel. Pero al sujeto de Lacan, si lo consideramos como sujeto clínico, si lo consideramos como sujeto clínico, no veía el acento, perdón, para nuestra clínica, como lo que opera entre dos. Entonces, no tratamos con individuos, sino con un sujeto, sin coincidencia de ambos, perdón la insistencia, sujeto e individuo con el analizante, remarcando en este punto que el psicoanalista tampoco va al lugar de individuo ni de sujeto para que surja el sujeto de Lacan. Sin embargo, suele ocurrir que eso trastabilla apenas proferido. Por ejemplo, uno nota que el paciente no es el sujeto, pero al mencionarse a la madre, al padre, a la novia o esposa o a quien sea, ese o esos, sí, justo cada uno de estos es un individuo o un sujeto, y nos hace trastabillar nuestras categorías, ¿no? Es decir, declamamos al sujeto de Lacan, pero los entornos de los analizantes entran como individuos o sujeto como sustituto de individuo. El eslabón de esta presentación introduce en la sucesión la idea de sumar en la serie de los matemas para dar con ese otro Lacan con mayúscula que dejaría de ser también un individuo.
Ni otro con minúsculas, ni otro con mayúsculas, sino un sujeto, uno con uno, pongo a propósito, ¿no? Que es lo que me parece que más o menos propone Alfredo. La idea de esta presentación tiene que ver con sumar elementos entonces para posibilitar que el individuo caiga dejando de quedar en suspenso, porque lo requiere la ciencia desde, bueno, acá hago un breve recorrido, lo requiere desde la ciencia desde el electrón de Thomson y lo requiere la ciencia desde los aportes de Planck del 9 de octubre de 1900, aunque se celebre este año como el año del centenario de la nueva física, porque para 1925 se habían propagado sus matemáticas avanzadas, tanto como el virus de la última pandemia. Se creyera o no en ellas, ahí estaban funcionando. Porque recuerdo que en los textos de Alfredo siempre nos invitaba a confiar en que Lacan leía mucho la física de su época, ¿no? Entonces trato de dar cuenta que la física de esa época era muy avanzada. Nótese que en el fondo ese que hurgaban tanto Freud como Hegel, se despeja uno, pongo el número uno acá. Si los textos no refieren al número uno, desde las matemáticas que surgieron luego de Hilbert, es porque ignoran qué son las indeterminaciones. Las indeterminaciones, cuando me escuchan decirlo, en general es donde pongo lo inconsciente. ¿Sí? Pongo lo inconsciente para separarlo del inconsciente freudiano, del que nunca podemos saber nada, del inconsciente de Lacan, que sí se podía saber algo del inconsciente de Freud. Y por este motivo no tienen acceso al inconsciente de Lacan. Ese es, en el título, en uno es, parece una redundancia, porque también cuando uno habla de uno, si uno dice yo soy o uno es, parece redundante, ¿no? O uno puede ser soy o puede decir uno. Pero bueno, acá juego con eso porque lo permite la matemática, ¿no? Uno es parece una redundancia, pero Lacan utiliza para su verbo ser la letra S, mayúsculas. Efecto. Resultado de interacciones de las palabras al utilizársela para hablar. Espero mostrarles que ese uno es el punto de comienzo de cada término de partida. Entonces lo sitúo a ese es, primero desde la estructura apofántica de Aristóteles, con su S es P, pasando por Frege, por Frege, con su f de x igual a i, que domina el pensamiento de la lógica pasando por, desde Russell, Whitehead, Wittgenstein, por ejemplo, además desde la posición de Lacan para su S de sujeto en I1 del seminario 19 o peor, con la intención explícita para quienes conocen los matemas de Lacan e implícita para quienes leen matemáticas, de poner sobre relieve que ese sujeto de Lacan es producto de lo que ocurre con uno otra vez con número, ¿no? Porque ahí pongo la situación de lo que pasa con un psicoanalista, ¿no? Que a veces parece que es uno como psicoanalista. No, el sujeto surge en un uno que está entre y alejado de los dos, del sujeto y del psicoanalista. Individuo o asunto, en términos muy actuales para Pola Internacional, individuo versus asunto o sujeto. Es necesario diferenciar dos epistemologías, que no se oponen, sino que se complementan. La ontología del individuo es epistemológica y la ontología del sujeto es indeterminada. Esto lo voy repitiendo en las presentaciones porque es clave para poder diferenciarnos de Freud, ¿no? Si hacemos hincapié en la distinción ontológica, es fácil notar por qué en la primera el carácter del sujeto requeriría de transitoriedad, un sujeto que cambia porque es transitorio, pero sobre todo por qué desde la segunda, desde la epistemología indeterminada, el carácter del sujeto es evanescente, que es lo que plantea Lacan. No es transitorio, sino que es evanescente. Además de alcanzar luego la causa del futuro anterior cuando uno da con un sujeto, como habrá sido, desde la epistemología ontológica. El problema que trato de desentrañar para ustedes sostiene que la segunda determina la primera, es decir, la ontología indeterminada determina la ontología determinada. Lo demostraré construyendo una analogía, pero que no será mera analogía, sino que estaré describiendo a través de ella la estructura del lenguaje desde su término de partida, un significante desde el inconsciente, pivoteando desde ella como un punto. Un punto para relacionar un punto límite con un punto extremo, que eso lo planteé en la presentación anterior. En el límite, el punto límite sería anterior y después del límite el punto extremo. Desde el punto de correspondencia de Bohr, con la clara intención de aportarles un punto de clivaje definitivo para abandonar al inconsciente freudiano y hacernos cargo del inconsciente de Lacan.
que no solo es impensable, apenas calculable. Acá pongo desde sus matemas, ¿no? Comienzo diciendo que Gödel llegó hasta el borde del punto límite y mapeó exhaustivamente sus fronteras, pero nunca las cruzó. Ese lado del punto límite es el mismo en el que resbala el pensamiento científico de los psicoanalistas, cada vez que pretenden alcanzar al inconsciente, por la vía del pensamiento, ¿no? Apenas pueden con el de Freud, porque el de Lacan está del otro lado del punto límite, en ese mismo borde como punto extremo. Entonces, situando en el punto de correspondencia de Bohr como borde de dos lados, como una banda moebiana de una sola cara, tenemos del lado izquierdo, sería, si uno pone un espejo a la izquierda una persona y a la derecha a la imagen, el punto límite como lado del pensamiento. El alcance de Gödel, pero del otro lado derecho, en el punto extremo y entre dos, tenemos el punto de convergencia, que llamo punto de correspondencia de Bohr para estar de acuerdo con la física contemporánea, desde el que emerge, el punto de correspondencia de Bohr es donde coincide la física clásica con la física cuántica. Los números empiezan a coincidir, aunque ninguna de las dos físicas tengan nada que ver, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el horizonte podemos ver el Sol porque se vuelve clásico lo que es imposible ver que está detrás. El horizonte sería como el punto de convergencia donde los sentidos capturan eh, la idea que tenemos de Sol, ¿no? El punto de correspondencia, desde el que emerge la estructura de los espacios de Hilbert que resuelven las tensiones entre lo discreto y lo continuo, que no es otra cosa donde Lacan sitúa el inconsciente estructurado como un lenguaje, desde un punto extremo que comienza a aproximarse como coincidencia del lado del pensamiento. En ese punto extremo sitúa un significante más una necesidad donde opera la función creadora es Jacques Lacan. Eso es crucial. Bueno, acá menciono único acceso del inconsciente hacia y desde dicho lugar sería el uno, porque Lacan recuerda, creo que desde los escritos, que ahí en ese límite es donde se une. Cuando él le explica qué es la demanda, dice que es un significante más una necesidad. ¿Sí? Es lo que pasa de la necesidad a través de un significante dirigido al otro. ¿Sí? Por eso es muy interesante, me parece, recuperar la espalda del uno, sería, ¿no? La parte esta blanquita del uno que vemos cuando nos vemos en el espejo o cuando hablamos. Acá puse la misma frase de tres lugares, Paidós, Staferla y Ricardo Rodríguez Ponte, para demostrar un poquito que no es un problema de traducción, sino que es un problema de transducción, es decir, de cambiar de lenguaje. Es decir, usar la teoría de Lacan, ¿no? Voy a leerles una oración de una cita, algo que, bueno, no me gusta mucho porque cada uno lee como lee, ¿no? Para situar Singleton, voy a decir, en la obra de Lacan. No de cualquier manera, sino de una traducción inusual. Semifallo, que es la que utilicé para el título. Les recuerdo que el individuo es la persona como objeto de conocimiento científico, que se lo estudia desde su comportamiento, por ejemplo, donde su ontología depende de cómo lo conocemos. Existe tal como lo definen las ciencias. El sujeto de Lacan, desde la ontología indeterminada, no significa que sea misterioso o libre, sino que el acto mismo de observarlo lo modifica. Lo definimos al observarlo, interpretarlo, sería observar para nosotros, en objeto de estudio desde una de sus aristas, dejando en suspenso otras aristas. Uno es nada, el número uno es nada, posibilita introducir qué sería la barra, que luego barra al sujeto que Lacan llama, donde Lacan llama a esa barra punto crítico, que constituye la presentificación del deseo, donde el sujeto es marcado por la palabra, desde operaciones que no es posible tenerlas en cuenta desde los métodos inferenciales y su ontología epistemológica, pero sí hace posible tenerlas en cuenta desde operaciones de una ontología indeterminada. A través de los matemas, por ejemplo, para respetar al inconsciente permitiendo que siga siendo inconsciente a pesar de nuestros conocimientos y sobre todo de nuestras operaciones algebraicas. Que el inconsciente sea siempre de Lacan sin alternativas para Freud. Esto es posible a través de la fórmula del fantasma. Quiero mencionar que insisto mucho con las matemáticas, pero insisto porque para argumentar de dónde saco las cosas que saco, eh,
para que podamos dirigir y empezar a confiar en los matemas de Lacan. Se pueden utilizar los matemas de Lacan sin sus matemáticas. Por eso las propuso él, ¿no? Para que podamos aprenderlas. Utilizo tres fuentes para el mismo párrafo desde la ironía, dado que el efecto de acertar con las traducciones no solo fueron un desvío innecesario, además persiste como un desvarío que aportaría rasgos intelectuales. Acá pongo a leer el fragmento, dice, es lo que comúnmente se llama un singleton, para no revelar de inmediato el naipe de la cifra 1. eh, en este sentido, absolutamente equivalente a lo que se llama el elemento singleton, justamente para no anunciar enseguida la carta. Bueno, ahí lo tienen. ¿Sí? Tienen las tres traducciones eh, referidas a una frase del seminario 19. Uy, se me fue la... Perdón, cambié la vista. No veo dónde estoy compartiendo. Acá, perdón. Ahora sí. Seguimos con la 8. Acá creo que repito. La idea es, acá pongo, tratar de destituir el significado inmediato del uno con la finalidad de empujarlo a ese uno al campo de los matemas. Fíjense que digo ese uno que Lacan luego lo recupera como el significante amo, ¿no? O, significante, o la letra S sub uno. Quiero mencionar acá, según la slide, que, bueno, en matemáticas uno es distinto como conjunto que como único elemento de un conjunto. Para colmo, ese único elemento puede ser el vacío. Además, surge en el límite de las sucesiones infinitesimales, como la de Cauchy, cuando se incorpora uno, es un elemento extravagante de su campo. Eso es, pero bueno, es una cuestión matemática. Eh, por ejemplo, el número 3,14, cuando uno le agrega un uno, el 1 es un número racional que se agrega a un número irracional, pero bueno, el campo de los racionales en el límite, como es infinito, debe encontrar un punto de corte. Y el punto de corte es introducir un elemento de afuera, por eso se utiliza la letra pi, la letra griega pi, para nombrar a ese número. ¿Sí? El número extravagante, lo que entra como extravagante es el número pi. Pero bueno, mucho no nos interesa, pero para insistir con que las palabras significan otra cosa que lo que en general creemos que significan. Acá, bueno, acá repito cómo es la cuestión. Menciona que lo importante es la cardinalidad ahí. En la convergencia se da exactamente hacia el uno que estamos mencionando. Lo que pasa que, por ejemplo, pi del lado de los racionales es una cosa, la parte sólida, y del otro lado es otra cosa, como lo que decía del Sol, ¿no? Y ahí menciona, bueno, que cuando se completa un espacio métrico se añaden elementos extravagantes, que es lo que estuve leyendo. Eh, y acá les hago un agregado para que lo escuchen después, ¿no? Así queda como registro para volver desde la publicación de la grabación y pueden ampliar sobre las matemáticas referidas. Fíjense que digo hacia exactamente uno, acá, ¿no? Pero un uno que cojea, exacto de un lado, pero fallando de otro lado. Una cara de dos lados. ¿Recuerdan? Una digresión. Acá pido paciencia porque serán varias. La idea es abrir vías argumentativas de las matemáticas junto a la alternativa de que la recorran quienes se interesan por esas matemáticas, pero a la vez, para que no tengan que recorrer esas vías matemáticas a quien no les interesara, pero que permita avanzar con mis argumentos. Menciono entonces un elemento extravagante. ¿Por qué? Para darle algo de contenido al proceso desde el que se define el término de partida, que resulta como imposible lógico o imposible lógico matemático el registro real de Lacan. Perdón, ahí donde ponía como ejemplo el número pi, Lacan sitúa un significante. ¿Sí? Ese elemento extravagante, perdón, y ese significante nos permite generar dos operadores. ¿Sí? Eh, Uno es el significante
Del significante se va a deducir la necesidad, que no es lo que necesita el paciente ni lo que necesita uno, y el conjugado complejo de eso nos da el elemento que es real, que va como imposible lógico al registro real, ¿no? Ese elemento extravagante surge cuando lo imposible se vuelve necesario. Por ejemplo, ciertos problemas simples en la historia de las matemáticas revelaron limitaciones fundamentales de los sistemas numéricos. ¿Cuánto mide esta diagonal? ¿Cuál es la proporción? Todo eso lo trabaja Lacan, ¿no? A veces no tiene respuesta dentro del mundo numérico que conocemos. Cuando esto sucede, los matemáticos se ven obligados a admitir la existencia de números que inicialmente parecen imposibles o extravagantes. Ahí insisto, por eso Lacan usa el significante, ¿no? Números que vienen de afuera, del sistema actual, desde conjuntos numéricos de mayor tamaño que contienen y trascienden a los conjuntos menores donde surge el problema. Esos números extravagantes no son caprichos matemáticos, son necesarios para completar lo incompleto y resolver lo irresoluble. Algunos de estos números, como raíz de 2 o pi, que recién les contaba, completan nuestra capacidad de medir y describir el mundo geométrico, expandiendo conjuntos de menor cardinalidad hacia conjuntos infinitamente más grandes. Otros, como el número imaginario i, completan nuestra capacidad de resolver ecuaciones agregando nuevas dimensiones sin cambiar el infinito. Esta noción de completitud, en el sentido de completar conjuntos, es muy distinta que la del teorema de Gödel, que establece que siempre habrá verdades que no podrán demostrarse, sin importar cuántos axiomas o números agreguemos. Enumero para simplificar desde los números extravagantes raíz de 2 o pi y el número imaginario i, que forzaron la expansión de los conjuntos matemáticos, cada uno completando un distinto tipo de completitud. Bueno, acá les voy a leer porque tengo un poquito de tiempo todavía. Raíz de 2 respecto de los racionales es un problema geométrico. ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado unitario? Lacan lo trabaja y no me acuerdo ahora en qué seminario. Los racionales no tienen respuesta. Raíz de 2 viene desde afuera, viene de los irracionales, que acá llamo irracionales algebraicos. Se puede definir algebraicamente x al cuadrado igual a 2. Completa. Problemas geométricos básicos con regla y compás. Pi respecto a los algebraicos, otro ejemplo. Problema geométrico. ¿Cuál es la razón entre circunferencia y diámetro? Los números algebraicos no tienen respuesta. Ningún polinomio con coeficientes enteros tiene a pi como raíz. Pi viene desde afuera, desde los trascendentales. No se puede definir algebraicamente solo mediante límites, series infinitas, integrales. Es decir, uno se puede aproximar al número pero nunca atraparlo, como el significante de Lacan. Completa la descripción de curvas, funciones continuas, el análisis real. El último ejemplo que pongo. Y respecto del número imaginario i respecto de los reales. Problema algebraico. ¿Cuál es la solución de x al cuadrado más 1 igual a 0? Los reales no tienen respuesta, los números reales no tienen respuesta. Y viene desde afuera, de los números complejos. Se puede definir algebraicamente x al cuadrado igual a menos 1. Completa. La clausura algebraica. Toda ecuación polinómica tiene solución. Después, bueno, les dejo acá en el texto que se los paso al terminar a los socios, al terminar la presentación para que tengan más ejemplos o aquellos que estudian las matemáticas que puedan verificar si el argumento desde ese lugar bien, como más o menos bien, si me aproximo. La analogía clave. Pi es a los algebraicos lo que i es a los reales, lo que uno es al pensamiento. Ambos vienen desde afuera, del sistema previo, resuelven problemas que el sistema anterior no podía, fuerzan una expansión conceptual profunda, completan el sistema de manera estructural. La diferencia, pi, completa la densidad y cardinalidad. Hace el continuo real, completa la densidad, ¿no? Y completa la estructura algebraica y dimensional, agrega dimensiones. Hace el plano complejo. Recuerden que completar no es completar como un sólido, al estilo de la psicosis, sino que es conseguir aproximaciones, pero que haya un límite. Trato de ir un poquito rápido pero esto resulta lento, ¿no? No sé si recuerdan, pero si no lo recuerdan y el que no lo vio en las presentaciones anteriores, lo que ejemplifica esa elipse es el límite del modelo óptico de Lacan.
Esto sería el espejo plano y esto sería el espejo cóncavo. El ojo está acá, o la boca para hablar, digo yo. Cuando nosotros vemos un número, un punto, una letra, un- una hoja, un texto que estemos leyendo, vemos lo que rebota en el iris es esto, ¿no? O en la imagen en el espejo es este punto. A lo que acá digo es que tiene tres fases. Esta fase, el punto, esta fase, el punto, y otra fase más, con suerte, ¿no? En las neurosis. Acá intento graficar lo antedicho. Podrán recordar parte del modelo óptico de Lacan, además de haberlo utilizado en la presentación, bueno, acá lo digo, Lacan clínico del 21 de agosto último. Tenemos tres fases, diría, del mismo punto que se despliega en el espejo plano. Antes del espejo, reflejado luego del espejo, y el último punto posible, entre estos dos puntos, una sucesión infinita de puntos, es decir, entre estos dos puntos amarillos hay una sucesión infinita, ¿sí? Ahí esto lo señalo porque si no entrara el elemento extravagante, acá seríamos todos psicóticos. ¿Se entiende? Porque esto no, como el conjunto de los reales es infinito, si uno representa todos los puntos está completo, siempre entre dos puntos hay otro punto. El problema surge, ¿qué pasa acá en el límite, ¿no? El límite se encuentra, eh, bueno, o con el número uno o para Lacan con el significante, que para colmo no significa nada, ¿no? Lo que trato de acá de poner sobre relieve es que el uno tampoco significa tanto, sobre todo si empezamos a dar cuenta de lo que está detrás del uno, ¿no? La espalda del uno. Este último punto para colmo es segundo. Este último punto sería este de acá, el punto límite. Surge del punto extremo. Es decir, no surge del verde, de donde estamos leyendo, sino que surge de acá atrás, del punto extremo, del punto rojo. Por eso, bueno, el saber es de la Lang y lo deposita en la Barrado, ¿no? Pero bueno, vayamos con esto despacio. Eh, y después, bueno, la Barrado, el significante es el S2 responde a lo que la Barrado propone. Este último segundo surge del punto extremo que está más allá del límite. Notarán que puse el elemento extravagante entre ambos puntos. Ah, fíjense que la flecha no va a ningún lado, o va a la línea punteada, ¿no? De la elipse. Ahí el punto de convergencia de Bohr. Que parece lo mismo, se juntan las físicas hasta 1900, de Aristóteles a 1900, con la física de la mecánica cuántica. O el inconsciente de Freud, o antes, el último punto a donde llega, bueno, ahora lo menciono, de Hegel, eh, por eso Lacan marca que como no tenía el significante, Hegel se queda ahí y lo resuelve con la lucha a muerte. O, bueno, insisto, con eh, el pensamiento de Freud, ¿no? El inconsciente de Freud llega hasta acá. Y se junta con el inconsciente de Lacan y por eso lo confundimos. Acepciones de extravagante. Fíjense, para recuperar la errancia del sujeto, ¿no? Que no es transitorio, sino que es evanescente para Lacan. Acepciones de extravagante. Errar fuera de los límites. Andar sin rumbo y sin orden. Errante. Sin rumbo. Sin sentido. Acá pongo significados caros para para los psicoanalistas, ¿por qué? Porque el sinsentido que buscamos, que el pensamiento busca cuando tratamos de dar cuenta, que decimos las matemáticas, ¿no? Que nos vamos por donde podemos, justamente está en ese límite. Y Lacan lo trabaja muy bien, porque lo trabaja en las matemáticas y la física, ¿no? Lacan para mí lo toma de ahí, para mí. Dice Alfredo que lo toma de ahí. Acá otra digresión. Lacan señala por qué, bueno, justo les decía eso, Lacan señala por qué Hegel no pudo avanzar más allá de su lucha a muerte por el puro reconocimiento. Ahora podemos notarlo mejor. Hegel sitúa en el último punto para ser, voy a decir autoconsciente, desde el yo que integra Kant, el requerimiento de reconocerse como un yo ahí.
¿no? Yo soy acá y yo soy allá en el límite del espejo, sería exagerando. Ahí un no es uno por cualquier cosa. ¿De qué manera podría asegurar que uno no es otro objeto en el mundo? Se pregunta Hegel. Recuerden a Freud acá con sus galimatías en el autoerotismo, cuando la libido se repliega para investir el yo. Hegel lo resuelve de manera radical, hallando otro sujeto que lo reconozca a uno como tal. De ahí surge la idea de que uno es psicoanalista cuando otro dice que uno lo es. Claro que es así, pero tampoco es tan así, porque como en las matemáticas, ¿no? Uno hace las operaciones matemáticas y uno es matemático. Si uno hace las operaciones requeridas, o uno es matemático o uno es psicoanalista en este caso, ¿no? Lo mismo con un psicoanalista desde los matemas. Otra conciencia, dice Hegel, que vea que uno es una conciencia independiente y no otro objeto, que sea intersubjetiva. En este punto, en este límite surge el problema de que las dos conciencias quieren ser reconocidas, para Hegel, ¿no? Lo vemos entre nosotros, quién es más independiente. Ah, hay una lucha, no sé si vieron en términos universitarios, ¿qué es mejor? ¿Una maestría en psicología o una maestría en psicoanálisis? Sin olvidar que no sabemos aún qué sería el psicoanálisis, pero sí qué es la o las psicologías. ¿Se entiende? Alcanza con que uno reconozca al otro para admitir que se depende de ese otro. ¿Sí? Pudimos notarlo, quiero mencionarlo, en el texto de Masal, que no sería otra cosa que su lucha a muerte para ser reconocido. Por eso lo señala Alfredo y a otros autores importantes. Acá Hegel cree que para demostrar la manera radical, que para demostrar eso, ¿no? La manera radical es arriesgar la vida misma. Solo quien está dispuesto a morir por el reconocimiento demuestra que no es un mero ser natural atado al instinto de supervivencia. Es decir, por eso habla Hegel de lucha a muerte. Cuando, como algo paradójico, para ser reconocido entonces, debo estar dispuesto a dejar de existir para que mi libertad trascienda mi existencia biológica. Acá Lacan vemos que toma nota al pie de la letra de Hegel, pero sustituye la lucha a muerte, voy a decir, de la realidad, expandiendo el campo del registro simbólico al sumar un elemento extravagante, como vida, el registro legal, real. No por nada Lacan llama muerte y vida a su respectivo registro simbólico y real. ¿Se entiende? Es decir, Hegel y Freud, el- en el espacio del sábado pasado, la psicóloga, una psicóloga muy joven que utiliza los conceptos operativamente, en términos matemáticos, no los usa de manera pensada. Tenemos que dar cuenta de eso porque vienen con una fuerza enorme y diferente. El límite, Freud entra con la pulsión de muerte y Lacan, perdón, y Hegel se queda en el límite como lucha a muerte por el puro reconocimiento. Y Lacan dice, no, ojo que eso es una propiedad del registro simbólico. Obvio que va a mortificar en el límite el registro simbólico. ¿Sí? Eso se expande con un elemento extravagante, un significante. ¿Para qué? Para darle entrada a la vida, por eso llama al registro real vida. Como comentario, ¿qué otra cosa se pide en los consultorios respecto de las ideas de morir? Vieron, bueno, no quiero mencionarlo mucho porque esto es público, pero cuando se quiere pasar de un sujeto a otro, surge la idea de que uno no quiere seguir siendo lo que es, ¿no? De maneras extremas. Ahí es donde tiene la oportunidad el psicoanalista de entrar con las maniobras requeridas para que eso expanda el campo del registro simbólico para que salgan esas ideas mortificantes y pueda erguirse el paciente en términos del sujeto de Lacan. Perdón por las palabras, pero es complicado, ¿no? El 12 creo que toca esta. Ajá. Bueno, ahora en el punto de convergencia, recuerdan que yo antes lo llamé, vamos para atrás, acá donde había puesto el elemento extravagante, lo había señalado, ahora lo ubicamos el uno. En el punto de convergencia, entonces decía Debord, también para quienes vieron la presentación palabra-objeto matemático, la misma línea de horizonte en la que vemos posarse el Sol, las predicciones del espacio de Hilbert convergen con las predicciones clásicas. Algo que ocurre cuando la constante de Planck tiende a cero, entonces se vuelve despreciable. Esto, perdón, para los que vayan a tratar a cuestionar los argumentos que estoy trayendo, ¿no?
si quisieran cuestionarlos o a confirmarlos. Números grandes donde las órbitas de Bohr tienden a comportarse como las órbitas newtonianas. La interacción del entorno mide, interpreta, ahí entra el concepto de otro con mayúsculas de Lacan, repito, la interacción del entorno mide, interpreta constantemente al sistema, situando el objeto macroscópico en decoherencia permanente, haciendo que se comporte clásicamente. Esto es, Alfredo lo planteó con el experimento de la doble rendija de Schrödinger, en el término de la dualidad onda-partícula, ¿sí? Y lo que explica esta idea de que el entorno mide o interpreta permanentemente para que las cosas se comporten como clásicas es para cómo es posible que si pasa lo que la cuántica dice, la mesa en la que yo estoy apoyado ahora siga siendo mesa. Sigue siendo mesa porque el entorno interpreta, dice bien la física, que eso debe ser así. Hoy no lo planteé, pero lo traigo a colación porque las maniobras en el consultorio lo que producen es que se apueste al olvido. ¿Por qué la mesa sigue siendo mesa? Porque el lado clásico olvida lo que está del otro lado del límite, ¿sí? Esa información que se pierde, que es necesidad para Lacan, vuelve a soltarse del significante para que vuelva a entrar la misma palabra, pero con otros aspectos, con otras acepciones, o que entre otra palabra. Entonces el síntoma deja de mortificar y pasa a ser una línea en la que se expresa la operatividad ahí voy a decir phi minúscula, pero con signo negativo, para que A no tenga objeto, ¿no? Para que A sea el representante de los objetos, sea un objeto parcial en todo caso lo que vaya ahí. Pero eso para el año que viene, ¿no? Eh, entonces, la interacción del entorno mide, interpreta constantemente al sistema, situando al objeto como macroscópico en decoherencia permanente, haciendo que se comporte clásicamente. Operaciones definidas por Lacan en el otro, con mayúsculas. Por eso el individuo de Lacan siempre es el mismo, pero el sujeto cambia. ¿Notan ese mide e interpreta la maniobra de Lacan en ese punto de convergencia? Se produce desde el entorno desde el entorno lo que el otro como batería utilizará desde las vías del inconsciente. Como anticipo de otras presentaciones, es en la barra, lo mencioné, donde se genera la curvatura alrededor de la cual orbitarán los matemas, S de A barrado, phi mayúscula, sosteniendo la coordenada de la verdad desde un operador, que veremos que es la coordenada fila de un operador hermítico columna, en la notación de Dirac de los brackets, y S barrado. Perdón, Sein, enjambre, también trabaja Lacan, van alrededor de phi mayúscula, por la misma operación de entrada de la parte de la espalda del uno que estoy mostrándoles acá. Por eso el lugar analista entra como muerto en el juego de bridge, posibilitando en ese punto de convergencia la operatividad de la metáfora paterna, subsituando, recuerden que es uno sobre un significado, en la metáfora paterna, un significado, desde la fórmula del fantasma. Acá insisto, reservar la palabra analista, porque la confundimos con la del psicoanalista, acá la usa de manera indistinta, ¿no? Pero me parece que para tener acceso a los matemas es necesario al principio diferenciarla. Reservar la palabra analista, al menos hasta contar con cierto dominio de los matemas, para no llevarlo al lugar del psicoanalista, porque si no hacemos individuo, ¿sí? Y obstaculizamos al sujeto, que por ahora es uno como individuo obstaculizando la operatividad del sujeto de Lacan, que no es nadie, no más que un efecto o evento sujeto. Por eso la nada del título es una nada evanescente, ¿no? Que va cambiando. Entonces, acá surge, por la vía del inconsciente, según las operaciones de la metáfora paterna, uno. Cada quien, al no notar esa operatividad, creemos que refiere a uno como individuo. Algo así como si en el último punto de nuestros pensamientos uno se espejara ahí de algún modo. Por eso el número uno tiene dos colores: sólido del lado del que vemos y pensamos, y blanco o sin color desde el lado de su creación. Algunos habrán notado de mejor modo la causa por la cual eso piensa, ¿no? El sapiens de Lacan. Cuando uno abre la boca para hablar, próximo al espejo cóncavo,
El proceso del discurso comienza en el punto extremo del lado derecho. Es decir, cuando uno abre la boca acá o mira al lado del espejo cóncavo, acá empieza el proceso discursivo, en el punto rojo. Porque, por eso digo, había hecho unos dibujitos pero quedaron muy infantiles, que las palabras no salen de la boca. Cuando hablamos, tenemos la imagen muy clara de que uno habla y sacan las palabras de la boca, ¿no? Por eso el individuo nos sentimos fortalecidos como individuos. Sino que digo que las palabras entran a la boca, ¿sí? De paso le damos al lugar al inconsciente de otra manera, ¿no? Y fíjense en la situación analítica con un paciente, para uno recordar cómo es un sujeto, que no es ninguno de los dos como individuo. Si uno dice que las palabras vienen de afuera, para decirlo de afuera del, no de afuera de las dos personas, sino afuera del límite de las personas, cuando el paciente empieza a hablar o cuando uno empieza a hablar, de algún modo tiene que tratar de uno intenta salir de ese pensamiento para que las palabras no salgan de la boca de ninguno de los dos, porque si salen de alguno de los dos, sale de un individuo. ¿Se entiende? Entonces uno le puede dar lugar a las maniobras del sujeto de Lacan. Las maniobras, insisto, son las de alineación y separación que Alfredo trabaja de manera, bueno, después ahora lo voy a resaltar. Sin él, la humanidad me parece que hubiera tardado, no sé, 100 años más, sin esos aportes de Alfredo para alcanzar las matemáticas de Lacan. Entonces, por eso digo que las palabras no salen de la boca, sino que entran en la boca cuando hablamos, un poco a manera de metáfora, y sostengo que vemos con conceptos. ¿De qué manera, si no a través de conceptos, podríamos reconocernos como individuos si así no fuera? Recordemos que los conceptos relacionados a lo que es un individuo, más allá de que lo indivisible desde Aristóteles, surgen con el yo de Descartes, ¿no? Que después para colmo integra, lo vuelve más amplio, Kant. Y bueno, y Freud se fue a la luna. ¿Notaron que hoy apenas alguien comienza a hablar, habla de sí y de lo que fue haciendo? ¿Acaso Lacan no eludía hablar de sí? No por más, él apenas cede en su obstinación de calcular su lugar como sujeto, cuando la muerte orgánica puso en el centro de su vida la muerte de su organismo, pronosticada por una enfermedad padecida. Es decir, solo al final de su vida dijo: cedo en mi obstinación de no reconocerse como sujeto, ¿no? O de dejar de reconocerse como individuo. Antes de eso piensa, recuerden la función del rasgunario, a la que no me referiré. Sí los invito a que revisen luego de esta presentación trazo unario y su articulación al nivel de la demanda. Solo agrego como frase seminario 9, clase 14, página 14, de Ricardo Rodríguez Ponte: el lugar del trazo unario está ahí reservado en el vacío, la nada del uno es nada, que puede responder a la espera del deseo. Eso recuerdan el objeto A, bueno, ahora lo vamos a ver en un ratito, el objeto A cuando cae por la maniobra del analista, es lo que entra en el vacío para que surja la función creadora de la palabra, ¿no? Para que surja lo evanescente y caiga lo transitorio. Perdón, y acaba otra frase de otro seminario, pero de la clase 15, página 13, de Ricardo Rodríguez Ponte: que el trazo unario, una vez desprendido, hace aparecer al sujeto como aquel que cuenta, en el doble sentido del término. Fíjense qué cuidadoso que es Lacan, que nos deja el verbo contar del lado del pensamiento y el verbo contar del lado matemático, o del lado de los matemas. Otra, aprovechando cuenta, por el advenimiento del trasunario, en tanto que ante todo y para comenzar, de la cosa con mayúscula borra todo. Ese algo, muy otra cosa que ese uno que ella ha sido. De la clase 15, página 15. Luego sigue con el advenimiento del sujeto, pero trato de mostrarle que no hay manera de pensar el uno inicial. Se cuenta. El uno no se piensa, sino que se cuenta. Se hacen cuentas. Diría Lacan según esa frase: digo y he dicho. Se calcula. No por más que por la teoría de matemas que Lacan nos delegó para ocuparnos de la salud mental. Espero que en este siglo, si estuvo acá, ¿no? Acá lo que hago es amplificar acá arriba a la derecha este pedacito por si no queda claro, pero me parece que queda claro. La posición del punto extremo con la parte más clara del uno es donde se da la convergencia de dos físicas incompatibles, o el pensamiento y con lo inconsciente, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lacan situará más allá del límite a su significante que solo entra en juego con relación a otro significante sin significar nada antes, posibilitando desde uno, el número uno, resolver cuestiones que el pensamiento no puede más que contar como cuento, luego de hechas las cuentas por las fórmulas del fantasma. Oh, perdón. En esta trato de graficar qué ocurre con relación al modelo óptico. Si se fijan, acá pongo un puente y justo trato de hacer coincidir esta línea, hasta dónde llega el pensamiento, con el límite de la parte sólida del número uno, ¿no? Es decir, todo esto es para el punto extremo. Trato de graficar qué ocurre con relación al modelo óptico de Lacan comparándolo con un puente. Creo que se nota bien que lo que sería detrás del uno, su espalda, algo así como lo que no podemos ver detrás del sol, que vemos en el horizonte, solo se puede ver por la vía de las cuentas, ver entre comillas, ¿no? Sin acceso al pensamiento o del pensamiento. De paso, quiero destacar que la estructura del puente se me ocurrió cuando generó preocupación respecto de qué lugar quedaría para Alfredo Edelstein los textos de su autoría. También en el espacio pasado se preguntó eh, la organizadora del espacio eh, sobre el destino de la obra de Alfredo, ¿no? Que yo quiero insistir con la importancia que tiene, que va a seguir eh, tanto como la obra de Lacan. Los textos de su autoría. Mi respuesta tentativa, ¿no? Desde mi posición, es él quien descifró el puente. Todo esto lo descifra él entre todos sus textos, sobre todo los dirigidos yo digo hasta 2004, pero entra uno de 2006 también, la topología de la clínica psicoanalítica, el grafo del deseo. Hago hincapié, sobre todo para esa psicóloga joven que trabajó el sábado pasado, porque para mí, no sé qué pensar Alfredo Edelstein, tendría que preguntarle, nunca le pregunté. La obra de Alfredo, si fuera una rueda de esas de carreta de antes, el nódulo, por donde pasa el eje, son sus textos, unas clases que dio de posgrado, creo. El deseo del psicoanalista, las clases 4 y 5 de alienación y separación. Y de ahí se disparan todos los rayos de la rueda que queda circunscrita en el límite a través de todos los textos que fue él produciendo, ¿no? Es decir, y acá lo que pongo, descifró el puente con todos sus textos, acá lo menciono. Hasta las clases del deseo psicoanalista desde sus libros como Modelos, Esquemas y Grafo. Acá puse algunas fechas, espero que sean acertadas, del 92, el grafo del deseo del 95, la topología de la clínica psicoanalítica del 2006, más o menos lo que produjo hasta 2004 en una producción impar. Sin esos textos, la demora para alcanzar los matemas habría superado muchas décadas más. Luego de estudiarlo exhaustivamente, tanto como las articulaciones de esos textos como si fuera un solo libro, es decir, ponen todos los textos de Alfredo sobre la mesa, más todas las clases y todo, después de trabajarlo mucho y hacer las relaciones, las articulaciones entre unos y otros, del mismo modo lo usó la joven psicóloga, creo que se llamaba Lourdes, no doy el apellido porque no sé si estoy autorizado a darlo. Ella utilizaba las articulaciones en términos operativos, de matemáticas, en términos matemáticos. Hacía operaciones de ella, no lo usaba pensando desde los métodos diferenciales. Y eso es lo que propongo hacer con Alfredo, ¿no? Sería una especie de volver a Alfredo. Tanto como las articulaciones de esos textos, como si fueran un solo libro, le sume la pretensión de hacerlos andar para llevarlos más lejos. Así uno se encuentra con los matemas de Lacan. Acá agregaría que la teoría de Miller y las demás no, no son buenas teorías psicoanalíticas. Esto lo digo para los jóvenes, porque no tiene nada que ver con lo que hizo Alfredo y no tiene nada que ver con lo que hizo Lacan. ¿Sí? Digamos, están Alfredo y Lacan de un lado y todos los demás del otro, para que los chicos no pierdan tiempo en caso de que no se puede saber si tengo razón, ¿no? Obviamente, pero es mi posición. Eh, que no es otra cosa el psicoanálisis que la teoría de Lacan, de las que Alfredo Edelstein abrió sus puertas para siempre. Aprovecho para mencionar, bueno, esto de las jóvenes psicólogas, quedó dicho, después lo van a volver a leer acá.
Sigue línea de tiempo. Acá juego un poquito porque el tiempo noté que es muy complicado trabajarlo. Entonces les pongo, digo, ahora un paso hacia atrás. Esto lo usé en el espacio Estudios Apola. Bueno, acá lo digo. Ahora un paso atrás para integrar lo reciente de algún modo, una línea de tiempo. La línea de tiempo sería esta roja que está acá, ¿no? La escolar. Acá estaría el pasado más cercano, el pasado, si quieren el presente, y la flecha sería el futuro, y sigue expandiéndose. Para dar otra idea que el tiempo moebiano, ¿no? En términos circular. Esto lo tomo del grupo estudiosapol.gmail.com en un texto que iba componiendo gradualmente y que pueden leer los socios, pero también los adherentes que se comuniquen con Julián para que lo sume a ese correo, por autorización expresa, ¿no? Alguna vez de la comisión directiva. No es más que un grupo en el que se envía lo que quieran, pero también podemos hacernos preguntas, ¿no? Y pueden hacerme preguntas a mí que contesto rápidamente. Les recuerdo que es un grupo que no requiere de costo alguno. Los agrupé bajo el título Detección Metodológica y Clínica 2. También pueden encontrarlo, bueno, yo tengo un sitio en el que junto, meto todo, me enjunge ahí, aitajorge.com.ar, en un apartado que es Estudios Apola. Entonces, para los socios adherentes, ¿no? Entonces tenemos la usual línea de tiempo, ¿sí? Esta rojita que está acá. Primero, uno mirándose en el espejo. Si la ponemos en la mente, imagínense, este es un espejo plano, vieron que nos vemos de manera inversa. Esta parte yo la dejo en blanco porque en algún momento me fui compartiendo con ustedes hasta que surgió el grupo de estudios Apola, porque acá lo dejo para las relaciones genéticas, más tirando para el cerebelo, las epigenéticas más del lado de los sentidos, desde donde entran los sentidos, y de las zonas sensoriales, las epigenéticas, y ponía acá arriba los efectos de las interacciones entre lo genético y lo epigenético, y antes los afectos. Pero bueno, luego de ese grupo de operaciones orgánicas surge el pensamiento. Por eso Lacan dice que eso piensa. Imagínense que acá todas las operaciones son eléctricas o de ceros y unos, ¿no? Y cuando uno toma una palabra, no nota que está trabajando con esto. Uno cree que está trabajando con lo que uno sabe. Entonces, lo que acá pongo en consideración es que de acá va del pasado al futuro, pero ojo que frente a nosotros viene del pasado al futuro. Por eso Freud insiste en ir hacia el pasado y hacia el contexto y hacia lo histórico, ¿no? Porque él sigue esta línea, ¿no? Dice, no, no es lo que te pasó hoy, sino lo que te pasó antes, pero en realidad responde a este esquema, ¿sí? Ni ninguna de las dos. Tenemos que meter entonces el significante de Lacan, de este uno, ¿no? Porque los dos son, esta inversión es víctima de este uno, tanto como lo que ocurre acá. Entonces tenemos la usual línea de tiempo, uy, se dirige, 8 y 14, se dirige acompañando el recorrido que va desde el futuro. Debajo comienzo a integrarla de modelo óptico, primero con uno mirándose el espejo, no te se quiere una inversión. No es mala que posibilita el espejo después de recibir el propio mensaje informativa. De todas maneras, trato de situar qué ocurre con el pensamiento cuando se investiga o qué hacía Freud. Me lo salteo porque lo dije recién. Vayamos a lo siguiente. Acá les muestro la línea de tiempo y le digo que trato de engordarla un poquitito. Eh, que vaya, le digo, lo que hago es darle cuerpo a la línea de tiempo. Ese cuerpo irá tomando forma en sucesivos pasos hasta alcanzar la historia del universo en una imagen, ¿cierto? Bueno, y acá conocen la imagen de la historia del universo, ¿no? Acá estaría el Big Bang, todo lo que pasó desde hace 13.000 millones de años. Y acá pongo, ¿no? A todos, de Aristóteles, si quieren el último pedacito, los últimos 2000 años, de Aristóteles hasta nosotros, ¿no? Acá hay un satélite que seríamos nosotros, cerca del uno. Porque no solo tenemos ahí a las ondas gravitacionales de hace 13.000 millones de años, sino que también podemos ubicar el conocimiento acumulado desde el Neolítico, tanto como los estimados 200 millones de libros publicados desde los inicios de la imprenta. También los libros que leemos cuando decimos que investigamos, es decir, y la historia del paciente, ¿no? Es decir, si se trata de buscar, les recuerdo que Lacan decía que se trataba de encontrar, no de buscar, ahí lo tenemos en nuestra línea de tiempo. Ah, acá reemplacé la línea de tiempo
esta línea por la historia del tiempo, ¿no? Como para que se ubiquen con relación a la física y las matemáticas también. Eh, Acá, bueno, le doy un poquito de cuerpo, pero lo paso porque lo trabajé en ese lugar. Le pongo que más cerca del fondo están los significados, donde surgen, porque están muy cerca de la función creadora de la palabra, uy, que es donde pongo, eh, que es donde pongo el uno, ¿no? En la inversión, sería acá. Y acá le pongo la lógica imaginaria como con su sistema de significación, y acá le pongo la relación del pasado, es decir, el pensamiento siempre es pasado, y el satélite como presente. Eh, Uno en banda. Ahora en 21 lo que trato de poner es, en este paso quiero recordarles que el punto verde y el punto amarillo, donde está el uno, es el mismo punto de dos lados de una misma cara. ¡Uop! Una banda de Möbius. Quiero tenerla en cuenta no solo descriptivamente como es común hacerlo, sino para tenerla en cuenta en su cuenta operativa, es decir, en operaciones. El problema que tenemos es una... esto se lo quiero mostrar. A ver si... Bueno, voy a tardar un ratito más, cualquier cosa interrumpimos, me avisás, Julián. Pero por lo menos 10 o 15 minutos más, se me ocurre, para que quede en la grabación. Si no, bueno, será en otra oportunidad. El problema que tenemos es una asimetría fundamental en una banda de Möbius, en la que espero poder mostrarles qué ocurre. El tiempo de pedirles que luego de la presentación lo practiquen en el vidrio de alguna de las ventanas de su casa. Voy a leer, para no confundirme, a ver si puedo recuperar ustedes dónde están, dónde verían los participantes. No me acuerdo cómo se hace. Bueno, me dirán ustedes si ven o no esto que estoy haciendo, que estoy mostrando acá, es un espejo, perdón, un vidrio. Dice, quiero mostrarles qué es lo que pasa con estos puntos, lo que se llama la propiedad de quilaridad. Pongo en escena otro de los problemas que tenemos cuando pretendemos hacernos entender. No hay manera de entendernos, desde el apólogo de los marcianos, de los marcianos de Lacan, ¿no? Dado que no solo el uno en cuestión, dado que no solo el uno en cuestión no se lo tiene en cuenta, sino que además no se tiene en cuenta la quilaridad de las partículas o palabras al hablar. Por eso se arma tanto lío, por ejemplo, acá lo menciono, a los tres científicos en el apólogo del marciano. Pero también se nos arma lío cuando creemos que sabemos a qué referiría Lacan cuando dice leer y a cuando dice escribir, sin dejar de lado, cuando decimos leer el caso como un texto o escuchar aquello que de la lectura de lo que dice el analizante es escritura. Tremendo lío, que quiero aclarar de a poquito. Aportar recursos para aclararlo, no sé si yo lo puedo aclarar, perdón. Sumar recursos, ¿no? Para esta distinción es necesario romper la asimetría fundamental que solo es posible desde el objeto A, puesto en operaciones desde la interpretación de Lacan, o desde la metáfora paterna fuera del consultorio, como bien lo mencionó Lourdes el sábado pasado, desde los textos de Alfredo. Lo que nos proporciona la prisa que Lacan refiere en el Apólogo de los Prisioneros como escansión de la vida, cuando uno de ellos dice soy blanco mientras se dirige hacia la puerta. Acá lo que quiero hacer en este vídeo es, voy a ver si puedo leer a la par que lo hago, para no confundirlos y no confundirme. Voy a dibujar un círculo en este vidrio moviendo mi mano de izquierda a derecha. ¿Sí? No sé si se ve el círculo. Si alguien lo está viendo y me dice, si no, no se hagan problema. Sí, yo te estoy viendo. Ah, Somos tres. y se vio que iba de izquierda a derecha de ustedes. Perdón, de derecha a izquierda del lado de ustedes. Claro, porque es Muy bien. el Yo lo- espejo, yo lo- como esa- los odontólogos que tienen la visión, no sé si le llaman retráctil o así, pero es Perfecto, la perfecto. Pero inversa. es la idea y que se entiende. Esa es una propiedad de quilaridad. ¿Sí? Yo escribo de derecha a izquierda y ustedes ven de izquierda a derecha. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, Bien. Aunque estamos viendo el mismo movimiento físico, para mí es antihorario y para ustedes es horario. No hay forma de rotar este círculo para que ambos veamos la misma dirección del giro.
Ujú. ¿Sí? Yo digo Pedro y creemos que estamos viendo el mismo Pedro, pero no, mi Pedro, digamos, va para un lado y el Pedro de ustedes va para otro. Primer elemento que imposibilita entender qué es lo que alguien dice, ¿no? Exacto. Esta simetría irreducible o irreductible entre un objeto y su imagen especular es la quilaridad, una propiedad fundamental de ciertas partículas en la naturaleza que hace que la física distinga entre izquierda y derecha. Lacan la resuelve, ¿eh? Y la física también. Ujú. Lacan, Lacan lo que hace es, de lo que se trata es de introducirle masa, dice Lacan, la física, a la partícula, porque cuando tiene masa, esa quilaridad se rompe y el giro cambia y va para el otro lado. Por eso Lacan propone como escanción que si la puerta está cerrada se abre y si está abierta se cierre, para que el sujeto sea evanescente y cambiante. ¿Sí? Pero bueno, Ok. vayamos por partes, dijo Jacques, el otro. La 22. Falta poquito, pero si podemos lo dejamos para la grabación. De todas maneras, en esta presentación me ocupo de la banda de medios, ¿no? Acá se las puse en el modelo óptico para que se vean el punto límite, el punto extremo, el uno es nada y la banda de medios. Acá tienen que imaginarse que pasa en una superficie que no tiene dimensión, en la que el mismo punto representa todo esto a la vez, cuando pasa por este punto límite, ¿no? Y recuerdo que acá también hay una banda de Moebius, pero bueno, para poder referirnos a la misma banda de Moebius, tenemos que pensar en en la botella o superficie de Klein, porque esto sería el cuello, se introduce acá, que es la base de la botella donde vemos las palabras o nosotros en el espejo. Voy a referirme aún a los espacios de Hilbert. Cuando digo espacio de Hilbert es todo esto que está acá, o el inconsciente de Lacan, no el de Freud. Para trabajar de lo que es nuestra salsa, el inconsciente, situando en él de una manera inhabitual a un significante y a la necesidad. Es decir, ahora van a ver que pongo la palabra significante y la palabra necesidad. Para luego calcular qué sería la demanda en nuestro campo. En los espacios de Hilbert, nuestro inconsciente a esta altura, cuando tenemos una dirección privilegiada, a partir de un elemento aislado, para nosotros, cuando abrimos la boca para hablar, estamos en presencia de un fallo parcial, una ruptura de simetría de la estructura homogénea del espacio. Si opera el objeto A, ¿sí? Si no opera el objeto A, es decir, que pensamos en automático, o la psicosis por otro lado, eso no pasa. Bueno, acá, uy, para los que quieran matemáticas, lo que tenemos que introducir es, esto sería un, ahora lo menciono y no sé si lo voy a mencionar, pero se los cuento. Esto es un vector columna. Lo que vemos acá, el significante de la K, es lo que en física se llama un vector columna. ¿Sí? Para que se hagan una idea rápida, es cuando colapsa una partícula, eso que trabaja de la doble rendija Alfredo, cuando uno lo observa se convierte en partícula. El aspecto que se convierte en partícula, por ejemplo, imagínense un electrón, tiene spin, tiene momento o velocidad por masa y tiene posición. Cuando vemos una de las tres, no vemos las otras dos. Imaginen que vemos el spin. Si vemos el spin, no vemos ni el momento ni la posición. El momento y la posición pasan a ser necesidad. ¿Se entiende? No es lo que creemos, el paciente me dice, no, yo necesito tal cosa o no respondo a la demanda porque me pidió un libro y no se lo doy. Nada que ver. Para el sujeto de Lacan, sí para el individuo. Entonces, bueno, acá trato de situar, sería la notación de Dirac hacia la que los dirijo para los que estudien matemáticas, el bracket, ¿no? Este sería el ket del bra. El bra viene a parar acá, a lo real, al registro real para articularse desde lo imaginario, para darle a lo simbólico el circuito de pensamiento que después tenemos, ¿no? Esto no sé si lo voy a poder leer, porque no nos queda mucho tiempo, me quedan poquitas slides, pero bueno, les leo este y vemos cómo salto a la última. Recordemos que los físicos describen todo en funciones de onda, utilizando una función de onda para cada partícula. Una para los electrones, una función de onda para los átomos, etc. La función de onda es un vector, como los que aprendimos en la escuela. Ah, es importante que lo mencione. Por ejemplo, el espacio tridimensional.
podemos pensar en una flecha que parte del origen de coordenadas hasta cualquier punto. Si utiliza una base ortogonal, que es decir, vectores de longitud 1, tres vectores. Estos vectores se pueden describir como columna de números, donde tienen una entrada de 1 y las demás igual a 0. ¿Sí? Es decir, esto sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Luego se escribe un vector arbitrario como una suma de esos vectores con coeficientes delante de ellos. Estos coeficientes. ¿Sí? Estos coeficientes, fíjense, son números reales, no son imaginarios. Entonces esto refiere a este campo, no al de Hilbert, no al del inconsciente. Ahora, en los espacios de Hilbert es un vector como ese, pero no es un vector que veamos en el espacio a nuestro alrededor, sino es un espacio matemático. Atención, el inconsciente no es un espacio que está en algún lugar. ¿Se entiende? Es un espacio matemático. Para nosotros es un espacio de los matemas. Es un espacio matemático abstracto llamado espacio de Hilbert. Ese espacio matemático abstracto es para nosotros el inconsciente de Lacan. Por eso la única vía de acceso son los matemas y a través de la metáfora paterna, no a través del pensamiento. Eh, una diferencia de la función de onda, bueno, acá les pongo cómo es un vector. Este mismo vector se representa así, una vez que se hacen las cuentas que están acá. Eh, y les menciono que en el espacio de Hilbert no son números reales, porque paso a la 24. Sí, esto es un número complejo. Un número complejo es este número 3 más una i que le da lugar al registro imaginario de Lacan, más otro número, eh, perdón, una coordenada como esta, una coordenada del eje cartesiano. Entonces, si nosotros acá ponemos en el 3 un número complejo, en el 2 un número complejo y en cero un número complejo, tenemos la notación de lo que sería el primer significante de Lacan, ¿sí? Que después se tiene que vincular con otro. Bueno, perdón, y acá les mencionaba todas las partes, creo que lo había dicho ya, punto límite, la banda Möbius, el punto extremo es el rojo, el semifallo sería la parte de la espalda del uno y el uno lo que vemos desde el lado del pensamiento. Acá les pongo la notación con el número complejo y les menciono esto porque el segundo significante de Lacan va a surgir del conjugado de esto, ¿sí? Es decir, son dos operadores, son dos significantes, este va a ir a parar acá comandando los pensamientos, ¿sí? La manera de organizar las palabras que entran a la boca, no que salen, el pensamiento que, por eso Lacan dice que eso piensa, no uno piensa, eso piensa, surge por la operatoria de estos dos operadores que Lacan toma, por eso divide al sujeto, lo barra, para que funcionen los dos operadores. En realidad lo que resulta de estos operadores, pero quería presentarlo de alguna manera, son operadores hermíticos, de lo que surgen operadores. Unos son no conmutativos porque una vez que uno hizo una observación de algo no puede observar lo demás. Y el de acá es no distributivo porque no responde a la lógica clásica que necesitamos para trabajar acá. Por eso el significante no se lo puede encontrar en el pensamiento. Que puse acá, bueno, les puse superíndices con asterisco. Una diferencia de las matemáticas de la escuela, bueno, con los números complejos. Bueno, acá les traigo el nombre. El ket, que facilita que se note un vector columna, posibilita medir un estado que cuenta con un producto interno. Su vector fila es un conjugado de ese vector. Que sea conjugado es, no sé si lo puse ahí, el conjugado es cambiar este signo. La parte imaginaria que tiene un signo más, tiene que ir con un signo menos. ¿Sí? Que ahí se arman un lío los psicoanalistas de otras sociedades psicoanalíticas, que si phi, que si menos phi, que si se le hace un lío tremendo porque desde el pensamiento no hay solución. Hay que recurrir o a los matemas o a las matemáticas de donde saca Lacan estas cosas, ¿no? Refieren al mismo estado, la diferencia es que el vector columna contiene funciones lineales, no vectores en el sentido corriente, sino mapas que devuelven números escalares. El vector fila, perdón. El vector fila es el conjugado. ¿Hablaba Julián? No. Su vector fila es el conjugado de este vector columna. Refieren al mismo estado, a la misma partícula, al mismo significante,
La diferencia es que el vector columna contiene funciones lineales, no vectores en el sentido corriente, sino mapas que devuelven números escalares, ¿no? Porque agrega dimensiones que no están en las dimensiones. Sí, Natalia. Perdón, ¿avanzo o querías... No, no, perdón, perdón. Yo Ah, estaba tratando de silenciar, gracias, disculpa. muy bien, gracias. Em, la 27. Si tomamos el vector fila, la notación se invierte, les decía recién, eh, surgiendo de un vector columna a partir del conjugado complejo de los coeficientes imaginarios. La notación bracket se llama, la propone Dirac, Paul Dirac, bra para la parte izquierda, para el vector fila, y ket para la parte derecha, que es lo que decía antes. El producto escalar es la suma de los productos coeficientes. ¿Qué hicimos con esto? Alcanzamos la idea de la física moderna en que todos los vectores describen probabilidades. Insisto, probabilidades. Es decir, un significante nos da ese rasgo frecuente de las probabilidades, no algo que es en los términos de pensamiento. ¿Sí? Por eso lo que entra como rasgo entra como uno, pero que no olvidemos que lo que vemos sólido, su espalda no es sólida, sino que es algo vacío, ¿no? Y se eligen los vectores base de manera que correspondan a posibles resultados de medición. Se obtiene a partir del cuadrado del absoluto del producto escalar del vector base que corresponde al resultado. Eso lo menciono para los que se interesen por las matemáticas. Acá le puse todo el chino ese, lo voy a pasar rápido. Dado que los vectores base solo tienen cero como entrada, excepto una entrada que es igual a uno, el producto escalar de una función de onda con un vector base simplemente es el coeficiente que corresponde al 1, y la probabilidad es el producto absoluto de ese coeficiente. Bueno, esta prescripción para obtener probabilidad de la función de onda se conoce como la regla de Born, por Max Born. Sabemos que la probabilidad de obtener cualquier resultado de medición es igual a uno. ¿Sí? Eh, esta la regla de Born es con el valor absoluto, pero acá tienen la notación Bra-Ket, ¿sí? La notación de Dirac. Todo eso para este uno. ¿Por qué insisto con esto? Que parece un poquito extraño. Para que notemos que, por más pensadores que seamos, imaginemos que tengamos una supermemoria tengamos el coeficiente, el IQ más importante del planeta, y tengamos memoria psicótica. No lo podemos resolver desde acá. No lo podemos resolver. Por eso Lacan introduce los matemas, ¿sí? Por la vía de los métodos diferenciales, desde la ciencia del pensamiento clásico, no hay manera de resolverlo esto. Ni al uno, ni en lo que Lacan trabaja como inconsciente con su significante. Pero bueno, acá está, trato de poner en escena todas las matemáticas que nos van a ayudar los matemáticos y los físicos cuando se interesen por el psicoanálisis de Lacan, ¿no? Acá les pongo, mire, de dónde surge uno, del producto del producto interno, que es la suma de las distintas coordenadas del ket por el bra, del número complejo por su conjugado, y se obtiene uno. Fíjense el lío que es este uno, que a nosotros no nos interesa, ¿eh? No tiene que interesarnos. Sí lo pongo, insisto, para que veamos que del lado del pensamiento no lo vamos a alcanzar. Bueno, llegamos a lo nuestro ahí. Acá me salté una partecita. En el 30 pongo la maniobra pedagógica a la que recurrí para hacer estas presentaciones, más esta presentación. eh, Tienen demasiadas pretensiones didácticas, ¿no? Pero bueno, la idea es hacer notar que allí, donde veníamos refiriendo como estado de la medición, estamos diciendo interpretación, para interpretación y significante, para el estado, ¿no? Porque fíjense, por ejemplo, cuando es muy común en los consultorios que venga esto de eh, justo el paciente es fiel y la novia infiel, o al revés, la paciente es fiel y el novio infiel, ¿no? Pero son dos lados de una misma cara que entraron de una manera que son organizados desde acá y revelados desde acá, pero que no sabemos qué tiene que ver. Si mordemos el anzuelo y creemos que la fidelidad es fidelidad y la infidelidad es infidelidad, es lo que dice Lacan, acostamos rápidamente en el diván al paciente y estamos cocinados ahí, ¿no? Es decir, desde el lado del psicoanálisis no podemos hacer mucho. Sí, a lo mejor, seguramente desde el lado de la psicología, pero no del lado del psicoanálisis.
Además de hacer notar cómo surge la necesidad, qué es lo que resta de lo que entra con el significado. Bueno, ahora no anoté, pero en las presentaciones anteriores está, cuando una necesidad se acopla a un significante, es lo que va a restar a uno como probabilidad, y eso es como, lo que surge como demanda, que lo voy a ejemplificar, la idea es del año que viene, poder ejemplificar con alguien hablando que se proponga, para poder mostrarles todas estas operaciones que estamos haciendo desde los matemas, para que vean cómo surge la demanda, ¿no? Y bueno, y cada uno de lo que estamos trabajando. Es decir, no tiene nada que ver la necesidad con lo que se dice el analizante que necesita, ni tampoco con lo que cree que necesita un psicoanalista en supervisión. Tampoco, ya veremos, es demanda lo que piden. Un poquito más, Julián, me quedan dos, creo, y terminamos. Perdón por la velocidad, pero para que quede la grabación, insisto. 30. Esto es para que desde Apolo Internacional, respetuosamente Miller, si están de acuerdo en la comisión directiva y las demás sociedades psicoanalíticas, empiecen a prestar atención que el psicoanálisis es otra cosa y el punto de partida, entiendo, es lo que propone Alfredo Eilestein. ¿Qué estoy diciendo desde este aparente lío para ustedes? Estoy refiriéndome a la relación entre la banda de medios de la izquierda con la banda de medios de la derecha, lo que mencioné antes. Una botella de superficie de Klein, donde el cuello se encuentra con la base, bla, 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 posibilitando, porque después tenemos que trabajar cómo entra el objeto A ahí, a que opere la función creadora de la palabra y que uno no diga siempre lo mismo. Aunque uno hable de 80 temas, el significante que lo regula esos 80 temas son siempre el mismo, ¿sí? Para que haya otro caso en los 80 temas o en una sola frase, van las maniobras del analista cuando hace entrar a lo que es destino de A. A través de la barra que barra el sujeto, ¿no? Que nos recuerda ese punto crítico que constituye la presentificación del deseo al ser marcado sujeto por la palabra. Creo que es la última, sí. Perdónenme la velocidad para hablar, pero acá les puse, bueno, significante, necesidad, demanda y dejo que se escape ahí el ket y acá el bra, donde va a ir la caja acá, que no la puse a propósito, de donde se dispara lo real que va a comandar el cuerpo del imaginario, ¿no? Que no tiene nada que ver con el cuerpo orgánico, ¿no? Por eso la anorexia, ¿no? Uno va con el cuerpo organizado desde un lugar y en el espejo ve lo que ve y uno o lo quiere adelgazar o lo quiere aumentar y no tiene nada que, porque el concepto determina lo que va al espejo. Entonces, estos proyectores son operadores hermíticos, bueno, ya se lo mencioné, si están normalizados con relación a uno. Por eso, en la primera presentación, en palabra objeto matemático, expuse que Alfredo nos lleva de la mano hasta el límite en el puente referido en esta presentación, y los matemas son una transducción del inconsciente relacionado con el espacio de Hilbert. Entre las operaciones formales de interpretación, como alienación y separación, desde esos operadores hermíticos. Presenté la notación de Dirac, bueno, porque desde el que se obtiene el significante y la necesidad, y desde el BRA como lo que va como imposible lógico matemático al registro real, como si no fuera poco, como vida. Por ejemplo, desde la física, si se observa el spin, eso ya se lo expliqué, quedan por fuera el momento y la... bueno, y es lo que va a restarse eso a uno como necesidad para luego surgir la demanda. Luego esa probabilidad se resta a uno para dar con la demanda, que no es lo que el paciente pide, bueno, ya lo repetí, perdón. Así entra el objeto A, produce lo que Lacan llama función creadora de la palabra, que recurre cuando se olvida del lado del otro, con mayúscula, esa medición u observación. Fíjense que muchas veces uno escucha en supervisión o lo que sea, o les habrá pasado que el paciente olvida, esa es la oportunidad de la maniobra analítica, ¿sí? No es un problema que olvide, sino todo lo contrario. El olvido es la oportunidad operativa de la metáfora paterna hacer entrar al objeto A para que entre un significante, ¿sí? Un significante que haga caer al individuo, que haga caer lo que quedó en suspenso del individuo, perdón. Del mismo modo que lo hace la metáfora paterna, así que entra el objeto A, bla, 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 posibilitando que el objeto A o lo que llamo destino de A, yo llamo destino de A para diferenciar de deseo, porque uno se empieza, si es el deseo del paciente, si es el deseo del psicoanalista, si es el deseo del otro, destino de A, lo dijo una sola vez Lacan, resuelve el problema, me parece, porque es el deseo del sujeto, no del individuo.
Del mismo modo que lo hace la metadona, en este caso Lacan trata de que tomemos nota de que el objeto A requerido para el destino de A tiene que ver con lo que está listo para llevarlo, después lo vamos a ver en la fórmula del fantasma, y no con lo que surge listo para suministrarlo, porque es lo que rompe lo que les dije antes, la quilaridad de la partícula para que si gira para un lado, gire para el otro, y bueno, podamos avanzar en la dirección de la cura. El problema del pensamiento es que no puede calcular qué es medio decir. Por eso no puede dar cuenta y se revela tratando de sistematizar coherencias sin tener en cuenta que el resultado siempre es un malentendido, no en la psicosis, ¿no? En principio, los temas tratados hoy son necesarios para los psicoanalistas, aunque no suficientes. El hecho de haber posibilitado la comisión directiva que disponga de esta fecha disponible no solo dio lugar a este paso, sino que podremos pronto tomar casos o formas discursivas en vivo, diría, para poner en acción a los matemas de Lacan, que mencionaba recién, seguramente el próximo año. Creía que llevaría años llegar a esta instancia, pero gracias al esfuerzo de la sociedad hizo posible que ganáramos tiempo. Digo ganáramos tiempo porque la teoría de Lacan es necesaria para el paradigma nacionalista que aceleró su formación en Alaska el 15 de agosto de este año. Ahora sí, disculpas, gracias. Era para dejar registro lo máximo posible en una sola presentación. No, al contrario, gracias a vos, realmente es un montón lo que trajiste. Perdón. Me quedo, sí, porque es mucho, no se puede sintetizar, pero podríamos decir que no es un tema de traducción, es decir, que no es que se trate de Starfela, Paidós o Rodríguez Ponte, sino justamente de una dilación temporal que es este Muy bien. objeto extravagante, con todo lo que Sí, implica el extravagante, porque extra sería original, distinto, vagante, que para colmo hay un vacante con B corta, el otro es con B larga. El de B claro, corta justamente es errar, que también implica equivocarse, y vagabundear, que también es andar con algo en las sí, sí, espaldas, pero maravilloso porque después, por supuesto, hay que desglosar todo lo que trajiste, que realmente, claro, como claro. dicen ahora, es un montón. Claro, Gracias, claro. Jorge. Te Muchas agradezco la puntualización porque ahí en el punto extravagante es la oportunidad de entrada del objeto A, que lo vamos a ver más adelante. claro, Para fantástico que sea sin objeto, ¿no? Porque sea un objeto parcial. que sea un objeto parcial, tal ¿Sí? cual. Muchas Bueno, gracias, gracias a muchas Natalia gracias, también, que ahí agradece. Muy amable, gracias a Cristina. vos. Chao, chao. Adiós.